a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Manejar bajo los efectos del alcohol tiene sus consecuencias según el mensaje del cuerpo policial. Importante saber los requisitos al momento de viajar en esta temporada. Fin del título 42 pronostica una oleada de migrantes que lleguen a las fronteras. Turistas afortunadamente pudieron salir de Perú. Vean a este perrito que es la sensación al cantar e hinchar por Argentina. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes ahí en casa hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con algunos sucesos que ocurrieron durante el fin de semana que pasó, entre ellos un aterrizaje de emergencia de una aerolínea americana. Recientemente, justo donde está la rotonda de Post Chiquito, cerca a un colegio, sucedió un accidente en donde el conductor de un Chevrolet allí intentó tomar un giro para su mano derecha, pero lo hizo bien grande y se fue de una forma frontal en contra de un Chevrolet Aveo. Ambos vehículos recibieron daño material. La policía se presentó y constató que uno de los conductores estaba bajo los efectos del alcohol. Le hicieron la prueba de alcoholemia y efectivamente sobrepasó los límites permitidos por la ley. En otro hecho, también este sábado, un avión de la compañía American Airlines con destino a Filadelfia, allí para la parte norte de Aruba, el capitán constató que tenía una alarma que se había activado, dándole indicio que bien sea una puerta o la presión en la cabina no estaba bien cerrada. De inmediato pidieron a Aruba poder no solamente darle pista para que pudiese regresar una vez más, así el aeropuerto le indicó a los bomberos, quienes a su turno le indicaron a la policía para en esos momentos la policía, cuando ya se encontraba en las vías, cerrando las rutas y para que el avión bajara. De inmediato las inspecciones se llevaron a cabo cuando estacionaron este avión. Según el capitán, la presión en la cabina le indicó y esto hizo que el alarma llamara. También asimismo explicaron que después de un rato la policía logró abrir de nuevo la vía. Cambiando de tema, sabemos que durante esta época decembrina son muchas las personas que salen a celebrar y a disfrutar. Sin embargo, según el mensaje por parte del cuerpo policial, manejar bajo los efectos del alcohol tiene sus consecuencias. Este es un mensaje para tener responsabilidad y conciencia en estos días de fiesta. En redes sociales, específicamente en la página del cuerpo policial de Aruba, tienen un mensaje de concientización para la parte del tráfico. A continuación y en esta serie de videos, ellos han dado a conocer de una forma explícita la importancia de que los conductores en esta temporada decembrina tengan más conciencia y también responsabilidad al momento en que se encuentren en las vías de la isla. Sabemos que ya este año 2022 está terminándose y los días son mucho más cortos, las horas pasan más rápido, pero por eso mismo tenemos que comportarnos y seguir las reglas en la parte del tráfico. Estos mensajes de concientización son más a menudo para aquellas personas que en ocasiones no tienen la responsabilidad y tener el mensaje de que manejar bajo influencia tiene su consecuencia. Es el mensaje que ha indicado el cuerpo policial a través de estas series de videos. Manejar bajo influencia tiene su consecuencia. Cambiando de tema, ya llegaron las vacaciones y sabemos que serán muchas las personas que van a estar saliendo con sus familias al exterior a disfrutar de estos días. Sin embargo, preste mucha atención porque usted debe conocer los requisitos que de pronto le exigen al momento de llegar a un país o también cuando vaya a salir de este país de regreso a la isla. Sabemos que ya las vacaciones están en pleno furor y son muchas las personas, familias que van a estar viajando al exterior durante esta época para pasar sus días de fiesta de una manera diferente fuera de Aruba. Pero sin embargo es importante que verifiquen cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para poder ingresar a un país. Pero no solamente ingresar, pero también al momento de salir de ese país. Requisitos como por ejemplo quizá si de pronto piden la
vacuna en contra del COVID-19 o también otros países que podrían estar exigiendo la vacuna en contra de la fiebre amarilla, quizá la influenza u otras vacunas que de pronto es importante tener, pero que no sabemos. Es por ese motivo que es indispensable que para que no tengamos dolores de cabeza durante esta época decembrina ni estas vacaciones, es importante conocer los reglamentos y cuáles son todos esos requisitos que exigen diferentes países. Tengamos una temporada de vacaciones en paz, tranquila y sin dolor de cabeza al momento de regresar a nuestra isla a cumplir con nuestras labores y con nuestro diario vivir, que tengamos este dolor de cabeza. Empezamos nuestra ronda internacional con el fin del título 42 para mañana, miércoles 21 de diciembre, pues según lo que han indicado analistas, se podría estar esperando una oleada bastante grande de inmigrantes que ingresen allí a la frontera con los Estados Unidos. Ciudades fronterizas en Estados Unidos se preparan para recibir más migrantes durante los próximos días cuando el título 42 llegue a su fin. La medida que entró en vigor en marzo de 2020 habilita a las autoridades estadounidenses a expulsar a los migrantes que busquen asilo bajo el argumento de la emergencia sanitaria del COVID-19. Organizaciones estiman que más de 2,5 millones de migrantes han sido expulsados de Estados Unidos desde marzo de 2020. Recientemente, un juez federal emitió un fallo que pone fin a la medida este miércoles 21 de diciembre, por lo que miles de inmigrantes aguardan en la frontera para ingresar a territorio estadounidense. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron el fin de la disposición en abril de este año. No obstante, un grupo de estados liderados por republicanos presentaron una acción judicial a fin de mantener la vigencia del título 42 y evitar así el ingreso masivo de inmigrantes. Cambiando de tema, ustedes recuerdan la semana pasada los informes que dimos de los diferentes turistas que estuvieron literalmente varados en muchos lugares en el Perú debido a la situación política que se estaba registrando en ese país. Pues afortunadamente ya la mayoría de los aeropuertos empezaron a funcionar y muchos de ellos salieron yendo hacia sus países después de que poco a poco se normalizaran estas rutas. Se reanudaron los vuelos en el aeropuerto de Cusco. Pasajeros por fin pudieron abordar el primer avión con dirección a Lima. Y es que ante los actos vandálicos, 5 terminales aéreos del país decidieron suspender sus operaciones por medidas de seguridad. Cierre de aeropuertos que ya viene afectando a más de 100.000 pasajeros. Casi 110.000 pasajeros vienen siendo afectados por estas cancelaciones. Las fiestas de Navidad y fin de año están consideradas dentro de lo que se llama la temporada alta. Esperábamos un pico en la demanda que lamentablemente ya se ha visto afectado. Hasta el momento los aeropuertos de Andahuaylas, Arequipa, Juliaca y Ayacucho se mantienen cerrados. 243 vuelos cancelados de personas que esperaban visitar a sus familiares por las fiestas navideñas, otros por turismo, muchas personas que viajaban por trabajo y por salud. Pues hay pasajeros de todo tipo, ¿no? Tanto para actividades turísticas como comerciales, viajes familiares, necesidades médicas y casos definitivamente muy graves que no están pudiendo ser atendidos porque estos aeropuertos han tenido que cerrar sus operaciones. El gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional pidió a las autoridades acciones inmediatas para que las actividades aéreas se retomen y los pasajeros puedan llegar a sus destinos. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, a la presidenta del Perú, restablezcan el orden para que consecuentemente se puedan restablecer también las operaciones aéreas, salvaguardando siempre la seguridad y por supuesto ayudar a que miles de peruanos puedan llegar a sus destinos. Recomendó a los pasajeros estar atentos a las comunicaciones de sus aerolíneas para cambios gratuitos de boletos o recuperación de los mismos, para que así no se vean perjudicados. Nos vamos ahora a Colombia, especialmente en Quindío, en Salento, en donde la iglesia sagrada tristemente se incendió y allí, pues a pesar de que todos los feligreses estuvieron ayudando para poder limpiar los escombros, sin embargo hubo un gran daño en la edificación. La iglesia Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Salento, en Quindío, ardió en llamas.
Estas imágenes corresponden a los momentos después que se inició el incendio en la nave izquierda del templo de Nuestra Señora del Carmen. El sacerdote José Balmore narró los momentos previos a la emergencia. Sentimos como una explosión y luego otra más pequeña y luego otra más pequeña. Entonces yo me desperté, pero no pensé que fuera adentro. Pensé que era aquí en la calle. Con los recursos que tenían a disposición, 14 bomberos del Cuerpo de Voluntarios de la localidad evitaron que las llamas se extendieran a otras viviendas del sector. Un carro de desplazamiento rápido, el cual utiliza unos equipos mínimos para atender la emergencia y acompañado con un carro tanque que tiene su bomba contra incendios. Si no hubiera sido por eso, pues lógicamente hubiera tenido una catástrofe de grandes magnitudes. La afectación del templo está representada en un 15 a 20% de su edificación y en figuras que hacen parte de colecciones centenarias de este templo con más de 110 años de historia. Solo hemos tenido daños en un cuadro de la Virgen de Guadalupe, en una escultura de yeso de San Antonio y en unas figuritas en madera que hacían parte del pesebre. No hay una afectación sobre la infraestructura principal que genere pues un riesgo de colapso, es una afectación sobre los cielos rasos y el sistema eléctrico. Ahora los salentinos se unen para recuperar su templo lo más pronto posible y continuar con la celebración de la Navidad. Y nos quedamos allí efectivamente en Colombia, pero no en el Quindío, sino ahora en Manizales, en donde tristemente una familia perdió la vida al momento en que su casa se incendió. En este momento se abre una investigación para saber las causas del incendio. Gloria Inés Giraldo, de 52 años, su hijo Juan David Giraldo, de 32, y sus dos nietos de 4 y 6 años son las víctimas mortales del incendio que se presentó esta madrugada en el barrio San Joaquín del centro de Manizales. Se presume que el incendio inicia en la sala de la vivienda y los cuerpos se encuentran en la parte de atrás. Las personas, al tener obstruida la salida, se mueven hacia la parte trasera y allí fallecen por la inhalación del humo. No fueron afectados por las llamas, hubo quemadura de las vías respiratorias superiores y lamentablemente esto ocasiona asfixia, que es lo que condiciona la muerte de la familia. Las llamas se extendieron por la vivienda de 3 niveles, donde dormían 14 personas integrantes de 3 familias en pisos diferentes. No duermo bien, eso me llevó a que sintiera una especie de estallido, de explosión, y fue cuando me levanté y vi el fogonazo en el área de ropas. Habitantes del piso más alto relataron que escuchaban los llamados de auxilio, pero no pudieron hacer nada, porque una motocicleta en la parte baja trancó la puerta. El niño se levantó a tomar agua y vio una luz y sentía escuchar gritos pidiendo auxilio. Y él se asomó por la ventana de la cocina y se subió la llamarada. Mucha candela, tratamos de abrir la puerta de acá abajo y no se pudo. 2 mujeres adultas fueron rescatadas en medio del fuego y del humo. Estela Salgado, que es mi esposa, y Blanca Salgado, mi suegra. En este momento están hospitalizados, recibiendo oxígeno. Los organismos de socorro que atendieron la emergencia reportaron la muerte de 2 perros y 3 gatos, y aún no establecen qué originó las llamas del incendio. Nos vamos ahora al Ecuador, en donde en este momento un juez dictaminará la sentencia que recibirá un hombre que bajo los efectos del alcohol con su camioneta embistió a 15 ciclistas y acabó con la vida de al menos 4 de ellos. Advertimos que las imágenes son fuertes. ¿También? Sí, te echo pedazos. Imágenes impactantes y dolorosas circulan en redes sociales. Son los momentos después del arrollamiento masivo registrado durante la noche del jueves en la vía Pasaje Machala en El Oro. Los heridos y los cadáveres quedaron tendidos en la fría calzada. Sus familiares llegaron y en medio de gritos identificaron los cuerpos. Exigen justicia. Que este caso no quede en la impunidad. Acaban de matar 2 personas que yo vi, mi papá es una de ellas. Los agentes de tránsito confirmaron la muerte de 2 ciclistas y otros 4 quedaron gravemente heridos. Yo lo que sentí fue el golpe de atrás, de la bicicleta, el aro de atrás mío se hizo un 8. Y ahí no
nos fue arrollando a todos. Según testigos, cerca de 15 deportistas pedaleaban a un costado de la vía cuando fueron embestidos por una camioneta blanca doble cabina, la misma que luego chocó con un árbol y un poste de alumbrado público, que estaba metros más adelante. El tipo estaba borracho, tengo videos en su carro, alcohol por todos lados. Quien manejaba la camioneta fue detenido y será procesado por muerte culposa. La prueba de alcoholemia salió positiva y registró 2.2 grados en la sangre, es decir, superó considerablemente el máximo permitido. Verificar también el tipo de alcohol que estarían ingiriendo, o sea, si de pronto es cerveza o algún trago fuerte. También eso varía bastante y hay que ver la capacidad de la persona, pero está muy fuera, por encima del rango permitido. Miguel Cedi lidera grupos de ciclistas en Guayas y conoció a uno de los fallecidos. Estamos de luto por todo ese historial de personas que han quedado no tan solo muertas, sino lisiadas de por vida acerca de estos siniestros de tránsito. Luego de la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva en contra del conductor de la camioneta. La pena por muerte culposa es de hasta 12 años de prisión. Ahora nos vamos al espantoso momento que vivieron muchos turistas que se encontraban en un avión en medio de un vuelo que iba desde Phoenix hasta Hawái. Allí, según lo que indicaron, 36 de sus tripulantes resultaron con heridas bastante graves porque no tenían puesto el cinturón. Al menos 36 personas resultaron heridas debido a las graves turbulencias que sufrió el vuelo en que viajaban de la compañía Hawaiian Airlines entre las ciudades de Phoenix en Arizona y Honolulu en Hawái en los Estados Unidos. La turbulencia ocurrió entre 15 y 30 minutos antes de que el avión aterrizara en Honolulu con 278 pasajeros y 10 tripulantes a bordo. Fue tal cuando se sacudió este avión que sufrió daños y los viajeros que no llevaban cinturón salieron bruscamente de las sillas. Se brindó asistencia médica a varios pasajeros y los miembros de la tripulación en el aeropuerto por lesiones menores, mientras que algunos fueron trasladados rápidamente a hospitales locales para recibir atención adicional. Por su parte, especificaron que 11 personas se encontraban en estado grave, según los servicios de emergencia. Entre los traslados al hospital se encontraba un niño de 14 meses y 3 miembros de la tripulación que resultaron heridos con laceraciones, hematomas y pérdidas del conocimiento. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Empiezan a llamar a los hijos con nombres como Lionel Messi o Kylian Mbappé. Joven cuenta cómo es vivir y criar a sus 8 perritos a la misma vez. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. E wiki data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, full hybrid. Mais data, full postpaid. Mais data, full prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. Christmas is hope and love. Christmas is you and me. To be there for family. Sajiko plans to help you be. Over 180 years. Sajiko's always there. Protecting what matters most. Sajiko. Preparing you is what we do. Sajiko. Working to make your dreams come true. Sajiko. Wise financial thinking for life. Ay, ay, ay! Sostenevo endenan, tan nos compra local. Sostenevo endenan. ¿Qué va a decir? Compra local. Os divo endenan. Compra local. Yuda por un man. Compra local. Os divo endenan. Compra local. Compra local. Y nos pa nos mes. Danos mes ta cera cabeza. Lo que planta wey mayan nos mes ta come DJ. ¿Qué va a decir? Compra local. Os divo endenan. Compra local. Yuda por un man. Compra local. Pa unio economía de Aruba nos turta. Compra local. Dinos pa nos mes.
eye and is preparing for the shot. And it's a goal. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea. Pepto-Bismol t'allivia náusea, diarrea, quemamiento y malestar de estómago, causado exceso de comida y bebida. Nausea, heartburn, indigestion, upset stomach. Pepto-Bismol, busqué na botica preferida. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como era de esperarse, ya el Mundial pasó, ya la selección albiceleste se coronó como la campeona del Mundial de Fútbol 2022. Sin embargo, la fiebre del Mundial todavía está en muchísimas casas. Y por ejemplo, en Colombia, según lo que indicó la registraduría, en las últimas horas ya son muchísimos los niños que están siendo llamados Lionel, Messi o también Kylian Mbappé. Por estos días de fiebre mesiánica se ha viralizado este video en redes sociales. Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? ¿Dónde está Messi? ¿De verdad querés saber dónde está Messi? Pues Lionel Messi también está acá en Colombia. La registraduría informó que ya van más de 152 colombianos registrados en su primer nombre con Lionel o con Messi. El nombre, según la registraduría, está repartido así. Con el primer nombre hay 84 colombianos bautizados como Lionel y en el segundo 52. En el primer nombre 5 se llaman Messi y en el segundo 11 colombianos. ¿Usted le pondría un hijo a Messi? No, Messi no, pero Lionel sí. ¿Le pondría? Lionel. ¿Y por qué? Porque ese man, para mí es un fan, es un monstruo de jugador, que hay muy pocos que hay en la vida. Y es que la fiebre por el 10 argentino se nota hasta en la venta de las láminas. Pero no solo la gente ha registrado a sus hijos como Lionel Messi, Kylian Mbappé también tiene tocayos en Colombia. Según la registraduría, con el nombre Kylian se han registrado más de 800 colombianos en su primer nombre y en el segundo 8 colombianos. Y con el nombre Mbappé, 5 personas en el primer o segundo nombre. Y en el caso de los niños, pues obviamente este nombre es decidido por sus padres, siempre y cuando respete, pues por supuesto, la integridad del menor, que sea un nombre que en la sociedad se ha acogido de manera correcta de vida y pues que no genere, digamos, algún tipo de discriminación para él. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad con noticias del entretenimiento, pues la cantante Rihanna a través de sus redes sociales como TikTok, después de que ella dio a luz en mayo a su hijo, por primera vez mostró el rostro del pequeño. Lo único que sí todavía no ha develado es el nombre del menor. La mega estrella Rihanna compartió un video de su bebé al que tuvo con el rapero A$AP Rocky. Se trata de la primera imagen que se publica del niño desde que nació en mayo pasado. El video de 45 segundos fue divulgado este fin de semana en TikTok y tiene más de 20 millones de visitas. Allí, según titulado Hackett, en las imágenes, el bebé sonríe, gorjea y toma el teléfono de su mamá mientras ella le dice: ¿estás tratando de obtener el teléfono de tu mamá? La magnate del entretenimiento y de la moda de 34 años detrás de éxitos como Diamonds y Umbrella, no había divulgado detalles, incluyendo el nombre del niño desde su nacimiento. La cantante, cuyo verdadero nombre es Robin Rihanna Fenty, se convirtió en multimillonaria gracias a sus importantes logros musicales, pero también marca exitosa de maquillaje. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de MedLab con una tremenda promoción.
Como un aprecio a la comunidad de Aruba y como aprecio a los pacientes que durante el año buscaron los test del laboratorio confiable, están ofreciendo el siguiente especial ahora y hasta el 30 de diciembre del 2022 solamente en el lugar MedLab North 63. Precio especial para paciente privado, paciente menor de 60 años recibirá un 25% de descuento y paciente mayor de 60 años recibirá el 35% de descuento. Este descuento es válido para pacientes privados que cumplan con un test individual, bien sea de sangre, orina, heces fecales, diabetes, PSA contra el cáncer de próstata, CA 15.3 contra el cáncer de pecho, CA 19.9 contra cáncer de páncreas, CA 25 contra cáncer de ovario, hormonas u otros test que están interesados o que necesitan cumplir con él. El descuento no es aplicable para los paquetes de salud. Para poder pagar hacer el test y cumplir con esto en otro día. Horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sábado de 8 a mediodía y los domingos están cerrados. Para más información 586-1600. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandro. Ustedes saben que siempre tienen un espacio ideal en nuestra programación y hoy les vuelvo a presentar una historia de Ouka. Ustedes recuerdan este perro samoyedo que ya algunas emisiones pasadas habíamos dicho que le encanta hacer parapente, pues esta oportunidad lo hizo con Santa Claus. Muchos sueñan con un paseo en las nubes, pero pocos lo logran o lo cumplen. Y como estamos en esta cuenta regresiva para la Navidad, pues Papá Noel ya casi llega a la ciudad y no precisamente en un trineo volador, sino en un perro volador. Esta vez el vehículo que el perro samoyedo al que Adrian Nissan adoptó le enseñó a volar. Una vez más les hablamos de Ouka, que encontró surcando los cielos en parapente al mejor compañero humano posible después de haber sido abandonado en 2 ocasiones por familias distintas. El perro volador de los Alpes, así se le conoce, invita a disfrutar de la Navidad contemplando la majestuosidad de nuestra casa, la Tierra. Y si hablamos de mascotas, hoy les muestro la historia de esta joven que convive con sus 8 mascotas, 8 cachorros perritos que los está tratando de verdad como si fueran sus hijos perrunos. Ternura que desborda la pantalla. Un nuevo video se ha hecho viral y en esta ocasión el protagonista de la historia fue esta joven que conmovió a la comunidad virtual al mostrar cómo cría y convive con 8 perritos que se comportan como si fueran sus hijos. Ciertamente los animales suelen ser actores principales de algunos clips en internet. En esta oportunidad les mostramos no solamente uno, sino 8 cachorros que viven al estilo de los humanos. Según las imágenes, la rutina y la convivencia que tiene con sus 8 perritos, a quienes los acuesta en la cama, los saca a pasear diariamente para que se distraigan. Seguidamente la escena se viralizó en las redes y allí tiene cientos de comentarios de los cibernautas. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con este hincha albiceleste que ha conmocionado las redes sociales gracias a la interpretación que tiene con su perrito y a través de estas imágenes han sacado más de una carcajada de los internautas. Un joven compartió su celebración por el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El hincha argentino estaba acompañado de su emocionado perrito que también festejaba a su manera el triunfo de la selección argentina frente a la de Francia. El video de la graciosa escena se volvió viral. Allí se puede apreciar al encantado aficionado albiceleste entonar una de las porras de la selección nacional en compañía de su perro, quien sigue el ritmo del canto de una forma peculiar y graciosa. El joven usa el sonido del rugido de la mascota para hacerle melodía y combinarlo con su canto, al que consigue de manera natural. Como si fuera poco, en medio del video ambos se ponen a danzar como una representación de lo que sería este banderazo argentino. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.